La tragedia del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC conmovió al país entero, ocasionando gran dolor. Produjo también una legítima demanda de justicia. Comparto el dolor y suscribo la demanda de justicia. No hay pesar más hondo que perder un hijo o saberlo lesionado de por vida. Buscando justicia, familiares de las víctimas promovieron el caso ante la Suprema Corte, que determinó que sí hubo violación grave a garantías individuales. Su dictamen deslindó a los servidores públicos responsables de quienes no lo fuimos. Durante más de 24 meses, cerca de 20 personas han enfrentado cargos por acciones u omisiones en 7 procesos penales vinculados al siniestro de la guardería ABC. Mi conducta como director del IMSS entre diciembre de 2006 y marzo de 2009 fue intachable y cumplí cabalmente todas mis obligaciones. Como persona y como exdirector del IMSS, la tragedia me causó una inmensa pena. También lastimó injustamente a una de las instituciones más nobles de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso, desde un principio tomé 3 decisiones. Primera, ponerme a disposición de la Procuraduría General de la República y de la Corte. Segunda, defenderme en las instancias legales, no en el debate mediático, por respeto al sistema de justicia. Y tercera, continuar mi labor como servidor público, pues ya no era director del IMSS el día de la tragedia. Recientemente tomé otra decisión: no buscar un cargo de elección popular, pues no pretendo escudarme en fueros. Estas decisiones emanan de mi convicción de inocencia. Actuar diferente hubiera sido asumirme culpable por razones políticas a pesar de ser inocente. Sé que el haberme defendido ante la Corte fue mal visto por algunos. No puedo compartir esa actitud. Entiendo que hubiese quien se sintiera defraudado porque la Corte me exculpara, pero yo, como ellos, también busqué justicia. Desde que se publicó el informe preliminar de la Corte, en marzo de 2010, manifesté que erró al calificar de ilegal el sistema de subrogación de guarderías y al concluir que operaba bajo un desorden generalizado. La Corte refutó ambas falacias, pero el daño al IMSS y a mi persona ya se había hecho sin bases legales. Lo ocurrido en Hermosillo fue el más terrible suceso en la historia del IMSS, pero se debe aclarar que no fue consecuencia de un caos institucional. Importa preservar el valioso sistema de guarderías del instituto, pues como documentan todas las encuestas independientes que se realizaron antes y después de la tragedia, la gran mayoría de las usuarias reporta que el servicio que reciben es ordenado y de calidad. Con estas convicciones asumí la obligación ética de presentar mi defensa conforme a derecho, sin renunciar por motivos políticos o mediáticos a la justicia que solo la aplicación de la ley provee. Además de haber actuado con criterios políticos, yo hubiera contribuido a diluir las responsabilidades directas, legalmente exigibles, de las personas responsables. El proyecto del ministro Saldívar señalaba a 22 servidores públicos. Tras un debate largo, con razones de hecho, derecho y moral, la Corte lo desechó, pues violaba preceptos constitucionales. La Corte resolvió también que 7 funcionarios efectivamente incumplieron obligaciones en relación con el siniestro y por eso sí fueron hallados responsables de violar derechos humanos. Pero en sentido contrario,
la Corte determinó que 15 servidores públicos señalados no incumplieron ninguna obligación en relación con ese siniestro y por ello fueron eximidos. Entre ellos, la Corte determinó exculparme de los cargos que se me imputaron. Coincido con la Corte en que en esa tragedia sí hubo responsables directos. El incendio no se hubiese iniciado si la bodega adjunta no hubiera acumulado material inflamable, violando disposiciones expresas de su contrato. La tragedia se hubiera evitado de contar la bodega adjunta con detectores de humo y con alarmas, como las que sí existían en la guardería. De esta forma no se hubiera perdido una sola vida, pues el lapso que duró el incendio en la bodega antes de propagarse con brutal intensidad a la guardería bastaba para evacuar a todos los niños presentes, como se hizo en los simulacros, cuya realización consta que se realizaron sistemáticamente en la misma investigación. El origen del incendio en la bodega que se instaló junto a la guardería es la causa eficiente más relevante de esa tragedia, pero ha sido incorrectamente relegada en diversos análisis y en diversos sectores de la opinión pública. Es cierto que la evidencia forense demuestra que la guardería adolecía de algunas medidas de seguridad, pero también demuestra que sí tenía detectores de humo, extinguidores, alarmas y otros dispositivos funcionales, como lo avala el dictamen de Protección Civil Municipal de noviembre de 2008, es decir, realizado apenas 4 meses antes del siniestro y que estaba vigente al momento de la tragedia. Las deficiencias que hubiera tenido la guardería debieron señalarse y resolverse precisamente durante esa inspección. El que esa autoridad en esa ocasión hubiese avalado la guardería sin poner el remedio preventivo fue parte medular de la investigación. Además, la noción de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social es directamente responsable de todas las acciones y omisiones de cada uno de los 400,000 empleados del instituto es incompatible con el sentido común y con principios de derecho y de administración. Esa noción de aceptarse implicaría culpar a personas por actos que no les son propios. Obviamente, la Corte rechazó ese absurdo. Estas conclusiones son claras y explícitas en el dictamen de la Corte, que puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación del jueves 18 de noviembre de 2010 en su tercera sección. Reitero que desde hace un par de años se desahogan procesos penales que se encuentran avanzados. En la actualidad hay más de 20 personas siendo procesadas en 7 causas penales por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, homicidio culposo y lesiones culposas. Algunas de ellas están en prisión, otras en libertad bajo caución. Algunas de ellas han sido sentenciadas, otras aún no. Algunas podrán ser encontradas culpables, otras inocentes. Yo ya declaré ante el Ministerio Público y expuse los argumentos de mi defensa, a la que tengo legítimo derecho. Sostengo que todas las acciones que hubiesen podido evitar el siniestro estaban fuera de mi alcance legal y humano. Ante las autoridades presenté la evidencia que sustenta mi inocencia. La verdad es que no existen elementos para consignarme por la comisión de delito alguno, mucho menos para culparme de esa tragedia que tanto lamento. Por ello, puedo afirmar que en mi caso no ha habido impunidad. Ya fui acusado, investigado y juzgado en 2 instancias. Ya he demostrado mi inocencia. Considero que justicia es dar a cada quien lo suyo, y tan injusto es liberar a un culpable
como lo es castigar a un inocente. Ojalá mis palabras se lean serenamente, sin pasiones ni rencores. Doy así testimonio de mis convicciones y explico las razones de mi conducta a lo largo de este episodio. Importa que quienes contribuyen a formar opinión conozcan las razones de las autoridades judiciales para responsabilizar a varias personas, pero también para eximir a otras de los cargos que les imputaron, pues la expresión de que nadie ha sido castigado o procesado por la tragedia no se ajusta a los hechos. Ojalá estas palabras ayuden a entender mis decisiones y las razones de la Corte al exculparme en esta tragedia. Finalmente, deseo reiterar mi respeto y solidaridad a todos aquellos que han sido gravemente lastimados por la tragedia de Hermosillo. Reconozco en ellos, y en especial a los padres de familia, a personas que han logrado transformar su dolor en conciencia ciudadana que busca el bienestar social. Hago votos para que el consuelo y la reconciliación lleguen a sus corazones. Muchas gracias.